Hola, muy buenas a todos. En este vídeo vamos a aparcar las baquetas y voy a responder todas las preguntas que me habéis hecho acerca de mi material, que no son pocas. Vamos a empezar diciendo con quién trabajo yo. Tenéis que tener en cuenta que yo estoy trabajando con platillos Meinl, con baterías y también electrónicas Yamaha, y por otra parte, por casualidades de la vida que ni siquiera yo sé explicar, estoy con zapatillas DC y con ropa de Reaper Seeds, que es una tienda de semillas bastante prestigiosa aquí en España, ¿de acuerdo? Digo todo esto porque no os penséis que este material lo pago yo a tocateja, que muchas veces me reñís por algún motivo y me decís, ¿sabes que tiene demasiados platos? ¿Quién? Es que me los mandan, yo no pago nada de esto, ¿ok? Yo trabajo con esas marcas, les doy exposición y a cambio ellos me mandan material que yo uso. Pero este material no es mío y si se me acaba el contrato, todo este material volverá a la fábrica que me lo envió en primer lugar, ¿vale? Aquí a mano izquierda tenemos el hi-hat que utilizo siempre, es un 13 pulgadas Dark Byzance hi-hat normal y corriente. Un sonido muy oscurito, muy definido, y a veces cuando quiero incluso más definición y ataque, le pongo este platillo anclado en el top. Este plato de aquí arriba es concretamente el top del stack de Luke Holland, y pese a que ganas mucho ataque, sí que es cierto que cuando los juntas pierdes un poquito el wah clásico que buscamos en un hi-hat. Aquí a la izquierda tenemos al campeón de campeones, de este no me deshago yo jamás, está en todos mis vídeos y es mi platillo favorito, 20 pulgadas, serie Byzance Extra Thin Hammer Crash. Una puta bestia, explosividad, ataque, lo tiene todo y es un platillo súper brillante. Por otra parte, aquí tengo un RAID de 22 pulgadas y es un Byzance Medium Extra Dry RAID. El puto platillo que utiliza el mismísimo Chris Coleman. Se lo escuché a él, me encantó, lo adquirí y por supuesto me encantó. Aquí empezamos a jugar con los contrastes. Esto es un platillo mucho más oscuro, es un Dark Byzance de 20 y es un Crash. Me gusta mucho porque no tiene tanta explosividad como este tan clarito, pero sí que es cierto que me acomoda muchísimo más la sensación a la hora de llevar el mando con la mano derecha en un Crash. Y por último, para acabar, os voy a hablar de este pequeño stack que tengo a mano derecha porque es una mezcla que no vais a encontrar en ningún lado. Puesto que Meinl me mandó muchos stacks, lo que yo hice fue mezclarlos a mi gusto. De manera que aquí arriba tenéis el top del stack de Matt Garska y aquí abajo tenéis el bottom del stack de Luke Holland. Por lo tanto, en referente a la pregunta, ¿dónde puedo adquirir estos platillos? No puedes adquirirlos por separado, tendrías que adquirir ambos sets de stacks para poder mezclarlos a tu gusto y personalmente es una maniobra muy cara que deberíais pensaros dos veces antes de realizar. Voy a hablaros, por supuesto, de los otros platillos que habéis visto también en otros vídeos. Este pequeñín me mola muchísimo y corresponde a la parte de abajo del stack de Matt Garska, es decir, iría en conjunto con este China, como veis comparten incluso el color, pero por separado tiene un sonido muy agradable y muy peculiar y por lo tanto prefiero utilizarlo por separado. Y por último, para acabar con el tema de los platillos, también habréis visto muchísimas veces este pequeño stack, pequeño por llamarlo de alguna manera, el stack de Thomas Lang. Lo podéis adquirir sin ningún problema y sí que es cierto que también lo he usado muchísimas veces por separado, pero originalmente son platillos que van juntos. Quiero por supuesto añadir que yo también trabajo con percusiones Meinl y por lo tanto todo el material de percusión que habéis visto en mis vídeos es también de la marca Meinl y lo recibo directamente de ellos. En este caso los materiales que más me habéis visto utilizar de Meinl serían el cencerro de Mike Johnston en una gran cantidad de mis vídeos y por otra parte la pandereta de mano Meinl, que tengo que decir que está bastante guay porque el agarre acolchado hace que no te revientes las manos y eso se agradece mucho cuando tienes que tocar mucho rato. Bien, pues dejando los platos a un lado, vamos adelante con lo que os interesa, coño, con la batería. Esta batería que yo tengo aquí es una Yamaha Live Custom Oak. Una puta maravilla, el acabado es el azul, tiene este pequeño tratamiento de la madera que se aplica únicamente a la capa externa y que le da un tacto que no sé si se aprecia en los vídeos, pero no es liso, es un tacto rugoso, es como si estuvieras tocando ciertamente el tronco de un árbol, y no solamente eso, sino que además la batería es un puto cañón y suena increíble. Respecto a las cajas hay un par de cosas que quiero aclarar. En primer lugar, esta es la que más estoy utilizando últimamente, esto es una Recording Custom de aluminio, 14 pulgadas por 5,5, los parches son los que vienen de fábrica, son remo tanto arriba como abajo, y quiero aclarar que yo le pongo una pesa de 2 kilos en el parche y por supuesto un aro antiarmónicos. ¿Por qué? Porque me gusta. Punto, ya está. A veces la utilizo de cenicero, a veces la utilizo para apoyar el café, pero es simplemente porque me gusta cómo suena y no tiene ninguna explicación más allá de eso. Como segunda caja utilizo esta caja Recording Custom de latón, acabado precioso, coño, no me digáis que no, 6,5 pulgadas de ancho por 14 pulgadas de largo. De nuevo, los parches son los mismos que venían de fábrica, tanto en el resonante como en el bateador, y la utilizo sobre todo para temas más pesados donde necesito quizás un poquito más de volumen y un poquito más de ataque. Vamos adelante brevemente con el hardware que yo utilizo, pie izquierdo y pie derecho. Pie izquierdo, Yamaha HP 1200, ¿de acuerdo? Es un stand de hi-hat bastante avanzado y la verdad es que ofrece una precisión
que ningún otro me había ofrecido. Por último, como ya sabréis muchos de vosotros, Yamaha FP9 Single en el pedal de bombo. Una puta maravilla y la verdad tendría que hacer un review directamente entero de este pedal porque da muchísimo que hablar. Es un producto muy reciente, si no me equivoco ha sido lanzado este año y por lo tanto si no habéis tenido la oportunidad de probar uno, que sepáis que yo he tenido DW 9000, 5000, Tama, Axis, Pearl y este es el que me quedo y no tengo ninguna obligación de hacerlo. Podría tocar con otro pedal porque el patrocinio es de baterías, pero personalmente me gusta muchísimo la respuesta que te ofrece y sobre todo todas las posibilidades de customización que tiene, además de los nuevos ajustes tan sencillos como mover los deditos para tensar sin ningún tipo de esfuerzo. Respecto al resto de stands, son la gama alta de Yamaha, me los enviaron todos en pack y la verdad es que son muy resistentes, muy pesados y por lo tanto ni empujando con mala hostia los consigues mover. Vamos hacia un aspecto un poco más visual. Las cámaras. ¿Con qué cámaras te grabas, Estepario? 1000 veces me lo habéis preguntado. GoPro. ¿Cuál? La 7. ¿Qué 7? La 7 blanca. ¿Por qué? Porque me da la sensación que es exactamente igual que la negra y por lo tanto no hay necesidad de gastarse más dinero. Graba a toda hostia, 1080, 4K, Full HD, Full Equip in the Night, lo hace todo, no tengo ni puta idea de cámaras, pero es una cámara compacta y sobre todo, y lo más importante, a la hora de grabarte, tiene un muy buen estabilizador y cuando se trata de la batería, muchas veces nuestros golpes hacen vibrar el material de la sala y por lo tanto es necesario que la propia cámara tenga un sistema de estabilización que te permita corregir esas pequeñas vibraciones que se producen mientras estás grabando y tú estás tocando, ¿de acuerdo? Focos. Tengo un par de focos de LED bastante potentes, comprados en AliExpress, valen una puta mierda, no pasan de los 100 euros, la verdad. No tengo ni idea del modelo porque estaban de oferta, pero un par de focos normales y corrientes deberían de hacer el truco y permitir una iluminación más que decente. Y respecto al trípode de la cámara, más de lo mismo, este es un trípode de marca blanca de AliExpress, me costó 9 euros, aguanta y punto. No hace falta que haga nada más, es un trípode, no le vamos a dar de comer y tampoco tiene por qué hablar alemán, así que estoy muy contento con este y no me voy a comprar ningún otro. Respecto a las baquetas, 5A, Estepario, ¿qué tamaño usas? Son muy finas, son 5A. Respecto a los parches que me preguntáis mucho, siempre uso los que vienen con la batería, no les doy mayor importancia ya que tampoco tengo un equipo de grabación tan profesional como para captar la diferencia entre uno y otro. Estos son los que vienen con la batería, son unos remo de doble capa, normales y corrientes. Aquí están Coated, blanco rugoso, y aquí tenemos los Clear de toda la vida, igualmente estarían en los dos toms que faltan aquí y aquí. Un pequeño detallito, quizás algo curioso e interesante, es que hace poco firmé con Thimpad, que son estos pequeños fieltros. Son una especie de fieltros, pero no están hechos de fieltro, tienen un material que absorbe mejor la acústica y que permiten que el platillo resuene y por lo tanto consigues más sonoridad con menos golpe, aguanta bastante bien la vibración y no llega a apagar el sonido ni siquiera cuando has apretado la tuerca al 100%. Vamos ahora con todo lo relacionado con la grabación. ¿Con qué te grabas? Dos cosas. En primer lugar, Yamaha EAT 10. Si no sabes lo que es, por favor, búscalo porque es un aparato muy complejo. Básicamente se trata de dos micrófonos de condensador y un trigger que captan toda la batería. En otras palabras, todo lo que vosotros escucháis en mis vídeos viene captado por este cacharro negro que hay aquí. Este cacharro va conectado con unos cables a una consola que tengo ahí abajo y te permite aplicar efectos y diferentes tonterías que van a hacer que tu kit suene como a ti te salga de las pelotas. Puedes elegir reverb de estudio, de estadio, de habitación pequeña, grande, aplicar todo tipo de efectos, compresiones, samples. Solo con un micrófono grabas toda tu batería. ¿Esto qué coño es? Esto es un micrófono que yo originalmente utilizaba para hablar cuando daba clases por Skype y ahora mismo lo tengo auxiliar para captar hi-hat cuando lo necesito. Este micrófono ni siquiera tiene marca. Este micrófono, como veis, es totalmente liso, venía en una caja totalmente lisa, supongo que será de AliExpress, y me costó literalmente 10 euros con cable incluido. Vamos a dar un pequeño giro más a la rosca. ¿Cuál es el ordenador que utilizas, Estepario? ¿Utilizas un Mac? ¿Utilizas un...? La verdad, este es el ordenador que utilizaba en la universidad hace 7 años, es un HP. No tengo ni puta idea del modelo, no tengo ni idea porque no está pensado para hacer ediciones pesadas. Puedo adelantar ya que no es de gama baja, pero tampoco es de gama alta, esto tiene que ser un PC normal y corriente y de hecho se me atasca, me jode los vídeos, me borra los materiales, no tiene absolutamente ninguna memoria y por lo tanto no creo que valga la pena hablar de esto porque no sé ni lo que es ni lo que lleva. Por último, aquí tenemos una mesa de mezclas cualquiera, esto es una mesa de mezclas estándar que utilizo para mezclar tanto el micrófono Yamaha EAT como el micrófono de Charles como el ordenador. Todo lo paso por una mesa, es una mesa con USB, se conecta directamente al ordenador y lo grabo todo y lo podéis ver en los vídeos con el programa Audacity. El Audacity es un programa de edición de audio que es muy conocido porque se utiliza en las escuelas para que aprendan los niños, es una mierda de programa, pero es muy intuitivo y sobre todo, y lo que más me interesa, no permite ningún tipo de edición. ¿Qué significa?
que si grabo con un micrófono de condensador y con un programa que no permite ningún tipo de edición, no hay trampa ni cartón. Esto puede parecer una redundancia, una tontería, pero me parece un ejercicio de sinceridad básico, no solamente cara a vosotros, para que vosotros veáis cómo toco realmente, sino cara a mí mismo, poder ver cómo coño toco yo realmente sin editar absolutamente nada. Respecto al programa de edición de vídeo, utilizo el Camtasia 2019. El Camtasia 2019 es un programa muy intuitivo y muy profesional. Bastante caro, pero si me permitís daros un consejo, yo me lo he craqueado en YouTube, me costó craquearlo 5 minutos. Hay un tipo bastante agradable que te enseña a hacerlo y te da todo tipo de materiales necesarios para hacerlo, y desde entonces no me puedo separar de él. Una de las preguntas que más recibo: ¿cuáles son los cascos que utilizas? Son los Big Firth SIH2. Te insonorizan 25 decibelios del exterior, sí que es cierto que son grandes, pero la verdad es que te acostumbras, dan un sonido cojonudo, muy claro, tanto en graves como en agudos. Vienen con un cable de 2 metros y pico, o sea que nunca te va a faltar cable. Si me preguntáis por cascos, estos os los recomiendo de corazón, y mirad que yo no trabajo con Big Firth ni nada, y la verdad es que bien tratados duran entre 4 y 10 años. Por último, por supuesto, no me quiero dejar fuera uno de los elementos básicos que hacen que esto luzca bonito y además se escuche bien, y es mi cenicero. Es un cenicero Signature de La Rioja, lo compré como un souvenir en una gasolinera, y parece algo así como porcelana, es resistente, tiene un sellito aquí distintivo en la parte de abajo, tiro ahí la ceniza, tiro ahí las colillas, da ambiente a la habitación, ¿no? Un poquito de porcelana siempre está bien, eso ya lo sabían los chinos. Es como que aúna un poco todos los elementos arquitectónicos que tenemos aquí, y por lo tanto me parece que tenía que hablar de él porque es un básico. Esto ha sido todo, espero que os haya servido mucho. Yo soy el Estepario Siberiano, os mando un abrazo muy grande a todos y espero que estéis de puta madre.